Gráficos, personajes, fotos y videoclips animados de temas laborales en pantalla que describen los derechos y responsabilidades en términos de salario y horarios en el estado de Minnesota. ¿Recibió alguna vez un cheque de pago por una cantidad inferior a la que le debían? Nos pasó a muchos. Y si bien siempre es responsabilidad del empleador asegurar que los trabajadores reciban la totalidad del ingreso que les deben, los trabajadores pueden tomar medidas para evitar que ellos o sus compañeros de trabajo se encuentren en esa situación. Una medida que los empleados pueden tomar es asegurarse de recibir una notificación para empleados cuando empiecen a trabajar. En Minnesota, los empleadores están obligados a entregar este documento a cada empleado. Una notificación para empleados les da a los empleados información básica, como cuándo y cuánto se les pagará, el nombre comercial oficial del empleador y cuáles son los beneficios de tiempo libre remunerados disponibles. Cada vez que se produzca un cambio en la información de la notificación para empleados, el empleador debe informar a los empleados del cambio por escrito. También es importante asegurarse de que lleva un conteo y recibe el pago de todas las horas que trabaja. Por ejemplo, a veces los empleadores deducen el pago por descansos cortos. Pero, según la ley estatal, es obligatorio considerar cualquier descanso de menos de 20 minutos como tiempo remunerado. También se debe pagar a los empleados el tiempo dedicado a otros tipos de tareas, como capacitación, preparación para el turno, tareas de cierre y tiempo de viaje durante un turno. Si le preocupa que no le estén pagando todas las horas trabajadas, puede comenzar a anotar o a llevar un conteo de las horas trabajadas reales en su teléfono para luego compararlas con las de su recibo de pago. Los empleadores también están obligados a pagar a los empleados no exentos por horas extras después de que hayan trabajado 40 horas en una semana o 48 horas para los exentos según la Ley Federal de Horas Extras. Cuando trabaja más de 40 o 48 horas a la semana, ¿está recibiendo su salario por esas horas multiplicadas por tiempo y medio? ¿Recibe propinas en el trabajo? Es importante señalar que en Minnesota, las propinas se consideran propiedad del empleado de servicio directo. Por ejemplo, un camarero. No se permite a los empleadores tomar créditos por las propinas. Es decir, las propinas de un camarero no se pueden contar para completar el salario mínimo. Y con contadas excepciones, los empleadores no pueden obligar a los empleados a compartir las propinas. Aunque a los empleados se les garantiza un salario mínimo y tasas de horas extras, no es así para los contratistas independientes. Es posible que los empleados, erróneamente clasificados como contratistas independientes por sus empleadores, no estén recibiendo el pago que se ganaron. Aquí encontrará algunas cosas importantes que debe saber sobre este tema. Se permite a los empleadores retener hasta $50 del cheque de un empleado para la compra de uniformes o equipo, pero ese dinero se debe devolver al empleado cuando deje su trabajo. Para las demás deducciones de cheque de pago, los empleadores deben obtener un permiso por escrito para retener dinero del cheque de un empleado. Una buena manera de asegurarse de que recibe el pago correcto es revisar su recibo de pago cada periodo. Los empleados que crean que su empleador infringió las leyes de robo de salario de Minnesota pueden presentar una demanda o queja de salario al Departamento de Trabajo e Industria de Minnesota. Visite nuestro sitio web para obtener más información o para comunicarse con el Departamento de Normas Laborales. Logo: Departamento de Trabajo e Industria de Minnesota. Dirección web: dli.mn.gov. Teléfono: 6512-845075. Dirección de correo electrónico: dli.laborstandards@state.mn.us.